Buenos días, mi nombre es Juan Diego Campo Urrea, estudiante de la UNAD en la carrera Ingeniería Multimedia. Hoy vengo a hablarles sobre los modelos OSI en Fundamentos Informática y Redes. La definición del modelo OSI es un conjunto de protocolos de red que se estructuran en diferentes capas. La Organización Internacional para la Estandarización OSI diseñó un modelo en el que hace referencias a modelos de interconexión de sistemas abiertos OSI, en la que se manejan diferentes capas estructuradas y en el que cada capa está asociada por protocolos a seguir. Las capas son definidas en las operaciones de transferencia de datos comunes a otros tipos de transferencia de datos entre las redes de cooperación, que nos da a entender que el modelo OSI sirve para transmitir diferentes datos en diferentes capas por un proceso y por un funcionamiento de cada capa. Entre ellas está la capa física. Proporcionan los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa. El enlace de datos a través de los medios de red accede a una trama completa en la capa de enlace de datos y la codifica en múltiples series de señales que transmiten a los medios locales. Un dispositivo final y un dispositivo intermedio recibe los bits que fueron codificados y en la forma de un trama. La capa física lo que define es como si fuera un cable o un diferente método para conectarlo con cualquier computador o otra cosa en el que tenga almacenado diferentes funciones o datos. La capa de enlace se encarga se encarga de la capa de red que se transporta desde el host de origen hasta el host de destino. Esta recorre diferentes redes físicas. Los paquetes de capas de red no tienen alguna manera de acceder a medios como alambres, cobre, fibras y enlaces satelitales. La definición de la capa de enlace de datos es asegurar los paquetes de la capa de red para transmitir y controlar el acceso a medios físicos. Lo que hace esta capa de almacenamiento de datos es que asegurar que toda la red pueda transmitirse, los datos puedan subirse y pueden ser transmitidos de una capa a otra y así no cometer ningún error a la hora de intercalar la información o transmitirla. Capa de red. Controla el direccionamiento y los procesos que ayudan a los datos de la capa de transporte sean asegurados y transportados. La encapsulación de la capa de red permite que su información llegue al destino dentro de una red o sobre otra red con una carga mínima. Esto hace que se pueda realizar un proceso de conectividad y selección de una ruta entre dos sistemas host que se puedan encontrar en diversas redes geográficamente distintas. Lo que hace la capa de red es controlar los diferentes datos. Puede contener errores, pueden contener diferentes funciones que no sean para los moderadores o las capas. Entonces o sea, toma la información, la encapsula y así la asegura para que no se pierda de ninguna manera. La capa en transporte se encarga de la transferencia segura y libre de diferentes errores que se pueden encontrar en los datos de información entre el emisor y el receptor. Esta es la responsable de la regulación en el flujo de la información que va del origen hasta el destino en forma segura y precisa, y se relaciona con la capa de aplicación y el modelo de Internet TCP/IP y entre la capa de sección igual que se relaciona con la capa de red modelo OSI. Lo que hace esta capa de transporte es almacenar los datos que pasó la capa de red, y así transportarlos de una manera más segura y eficaz para que las funciones que tengan después sean la mejor, o sea, en las redes de aplicación o en diferentes datos, ya que en ocasiones llegan con errores y así y así surgen muchos problemas a medida de la función y del desarrollo. La capa de sección. Esta se encarga de crear y mantener red de información y diálogos entre las aplicaciones de un usuario en el origen y el destino, pues esta ofrece diferentes servicios como la sincronización y el intercambio de datos. Coordina el intercambio de información, administra diálogos, sincroniza los diálogos entre las capas de presentación de los hosts, también administra el intercambio de datos, por lo que esta toma una decisión si se utiliza una conversación simultánea de dos vías o la comunicación alterna de dos vías. Esto lo que hace es tener una red de información
en el que ofrece diferentes servicios, ya sea pues administra los diálogos o los cambia, ya sea en simultánea en dos vías o la comunicación alterna en dos vías. La capa de presentación. Esta se encarga de asegurar el formato en la que se muestra la información y esta relaciona el contexto en el elemento del nivel de aplicación, definiendo la síntesis y la semántica de los símbolos empleados para mostrar la información, transformando el formato de red y viceversa. También se encarga de diferentes operaciones como el formato de datos, el cifrado de datos, la comprensión de datos, la aplicación de datos a procesos criptográficos y define la estructura de datos al transmitir. Lo que hace esta es transmitir los datos que se otorgan después de haber pasado por todo el proceso. Por eso la información hace que tenga una asesoría con el usuario y así se pueda mostrar mejor la información que se está dando. Capa de aplicación. Se encarga de la proporción de servicios a los usuarios, se basa en variadas funciones de las capas inferiores para así completar el proceso de transporte de comunicación. También proporciona interfaz entre aplicaciones que se utilizan para la comunicación y la red subyacente, la cual permite la transmisión de mensajes. También establece organización entre aplicaciones, crea acuerdos con respecto a los procedimientos de recuperación de errores y establece diferente disponibilidad de la comunicación. Gracias a que maneja diferentes operaciones, suministra servicios a la red de aplicaciones de usuario. Lo que hace la capa de aplicación es tener mejor funcionamiento en las aplicaciones que se utiliza el usuario. Por ejemplo, la red de información, la red de datos. Eso es lo que hace la capa de aplicación. Se encarga de proporcionar los mejores servicios y pues así se puede restablecer una mejor ayuda y una mejor red de información al guardarla o enviarla o sea transmitida en otros lugares. Aquí está la biografía. Muchas gracias por su atención.